Bueno, estamos de vuelta. Estamos, ingeniero. Estamos. Vamos entonces. Vamos entonces. Bueno, muy bien. Vamos entonces a la propuesta, que es la estabilización granulométrica, proyecto de mezclas. Vamos a mezclar en este caso tres materiales. Uno va a ser local, un suelo a estabilizar, que contendrá una cierta cantidad de gruesos, de limos, de arcillas, si va a tener sus características particulares. Vamos a traer un material corrector, un agregado grueso, que también podrá tener algo de finos, y puntualmente un suelo cohesivo o suelo ligante. Vamos a elegir una granulometría. ¿Cómo vamos a elegir esa granulometría? Bueno, en función de lo que vayamos a construir, lo que querramos construir. Puede ser estándar, puede ser gruesa, intermedia, semifina, fina. Y entonces vamos a tomar la granulometría estándar y vamos a partir las granulometrías en agregado grueso, agregado fino y limo y arcilla. El agregado grueso entre 1 pulgada y el número 10, el agregado fino entre el número 10 y el 200, y el limo y arcilla bajo el tamiz 200. Vamos a tener tres materiales, un material 1, un material 2 y un material 3. Cada uno de estos materiales va a tener una fracción de grueso, una fracción de agregado fino y una fracción de material pasa tamiz 200. De por sí, por las características de cada uno de los materiales. Entonces, le vamos a hacer una granulometría a cada uno de los tres materiales y vamos a descubrir que el material 1 tiene un A porcentaje de material grueso, un D porcentaje de material fino y un G porcentaje de material que pasa el tamiz 200. El material 2 va a estar compuesto por B% de grueso, E% de fino y H% de limo y arcilla. Y el material 3 va a estar compuesto de C porcentaje de tamiz pasa 1 pulgada, retiene el 10, F pasa el 10 y retiene el 200, y I pasa el tamiz 200. Todo esto lo sabemos de la granulometría de cada uno de los materiales. Nuestro material de mezcla, nuestro estabilizado, va a tener una cantidad A, pasa tamiz 1 pulgada y retiene el 10, una cantidad B de pasa tamiz 200 y retiene pasa el tamiz 10 y retiene el 200, y una cantidad C te pasa el tamiz 200. ¿Cuál es nuestra incógnita? Saber en qué proporción vamos a mezclar estos materiales 1, 2 y 3, o sea, X y Z, para obtener el material estabilizado, la mezcla del material estabilizado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, hacer un sistema de ecuaciones en donde el A, o sea, la fracción gruesa,
de la mezcla va a estar formada por la proporción, por el porcentaje del material 1 por su proporción, más el porcentaje del material 2 por su proporción, más el porcentaje del material C por la proporción en el que el material 3 interviene en la mezcla. Lo mismo la fracción B, y la fracción C la podemos poner en función de las otras dos para poder resolver las ecuaciones. Y resolvemos un sistema de ecuaciones en donde nosotros podríamos determinar X y Z, poniendo siempre Z en función de X e Y, y determinar la proporción de cada uno de los materiales. Y asunto terminado. Ese sería el problema. Ese sería, digo, la solución del problema. Bueno, ahora, ¿cuál es el inconveniente en este caso? El inconveniente en este caso de resolverlo analíticamente es que ustedes van a tener una solución correcta desde el punto de vista granulométrico, porque están trabajando con las granulometrías. ¿Qué va a pasar? Y ustedes van a resolver las ecuaciones y van a resolver las incógnitas X e Y, y le atribuirán el valor a Z que corresponde, y van a obtener una mezcla de materiales. Una proporción de material 1, material 2 y material 3. Con esas proporciones van a tener que hacer esa mezcla, y para controlar el parámetro del índice de plasticidad van a tener que hacer el ensayo de plasticidad. Si granulométricamente está bien y el ensayo de plasticidad no les dio, tienen que volver a resolver el tema analíticamente y corregir para arriba o para abajo, según como les haya dado el índice de plasticidad, para poder cumplir las dos condiciones: índice de plasticidad y granulometría. Lo mismo con el costo. Es decir, que van a tener que hacer, por cada mezcla que ustedes hagan, una determinación de plasticidad. El costo lo podrán sacar fácilmente porque tienen el costo de cada uno de los materiales. Pero la plasticidad la van a tener que hacer. Bueno, entonces, como solución, y una solución que, digamos que hoy con un programa y más o menos teniendo la experiencia de las condiciones, podrían resolver fácilmente estas ecuaciones, y con algo de experiencia podrían saber, en función de las distintas fracciones de la parte fina de la mezcla, más o menos el índice de plasticidad por dónde podría llegar a andar. Y a lo mejor con un par de determinaciones ya estarían en condiciones. Sin embargo, hay una metodología gráfica que se llama triángulo de mezcla o triángulo de Ferret, que combina todas las condiciones que nosotros le pedimos a la mezcla. Combina la granulometría, combina la plasticidad y combina el costo. Entonces, viene un concepto que se llama triángulo de Ferret o triángulo de mezclas, y cuya particularidad es la siguiente. El planteo se entiende, ¿no? La ecuación se entiende, proporciones de cada uno de los materiales, no creo que tengamos inconvenientes en eso, ¿no? ¿Se entiende bien? Bien, muy bien. Entonces vamos a compartir el triángulo. Bueno.
Me dicen si se ve bien. A ver si yo pudiera esconder esta parte. ¿Se ve el triángulo? ¿Se distingue? Sí, profe. Sí, sí. You are now ¿Se unmuted. ve bien? Bueno, perfecto. Entonces, You are now muted. muy bien. Vamos entonces a lo siguiente. En un triángulo equilátero, yo voy a dividir los tres lados, iguales obviamente, en escala. De 0 a 100, de 0 a 100, de 0 a 100. Y voy a colocar en cada uno de los lados la... no sé si alguien quiere preguntar algo. You are now unmuted. You are now ¿Hay muted. alguien que le están haciendo algo, le están pegando, lo están secuestrando? You are now unmuted. You are Ajá. now muted. Bueno, o que Puede ser que otro tenía el micrófono abierto, pero no, se entiende todo. Perdón. Se entiende, bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, yo voy a colocar en cada uno de los lados las tres fracciones de materiales en las que yo he dividido mi mezcla. Entonces, sobre el costado izquierdo voy a representar la condición de pasa 1 pulgada y retiene tamiz número 10. En el lado opuesto pasa tamiz 10 y retiene 200. Y finalmente, en el tercer lado, lo que pasa el tamiz 200. La particularidad de este triángulo es que este triángulo tiene un sentido de utilización, debe tener un sentido de utilización siempre para un solo lado. Si ustedes toman el sentido horario, todo el triángulo lo van a trabajar y dividir en sentido horario, y si toman sentido antihorario, como es este caso, el triángulo lo van a dividir y trabajar en el sentido horario. En este caso, antihorario. Fíjense que nosotros vamos a hacer la siguiente aclaración. Y vamos a decir que dentro de este triángulo, You are un now punto unmuted. M va a representar You are now muted. una cierta cantidad de material, de suelo o de granular, tal que va a estar formado por las tres fracciones que están contenidas en los lados del triángulo. Y yo voy a poner un punto cualquiera y voy a decir el punto M va a estar formado por un porcentaje determinado de agregado grueso, un porcentaje de limos y arcillas y un agregado y un porcentaje de agregado fino. Para determinar qué porcentaje le corresponde de grueso, de fino y de limo y arcilla a ese punto M, desde el punto M a la fracción que yo quiero conocer, voy a trazar una paralela al lado anterior. Entonces voy a trazar una paralela al lado anterior a la fracción que quiero conocer y voy a determinar un punto determinado. Y este punto me va a decir que el punto M tiene T porcentaje de pasa 1 pulgada y retiene el tamiz 10. Al mismo tiempo, para poder determinar qué ocurre con el material fino,
voy a trazar una paralela al lado anterior. Y entonces, cuando esa paralela me corte al lado del agregado fino, voy a tener un porcentaje U de material fino o de agregado fino. Mismo caso, para determinar el limo y arcilla, voy a trazar una paralela al lado, quiero averiguar este porcentaje, voy a trazar una paralela al lado anterior, o sea, este. Si ustedes hubieran trabajado el triángulo en sentido horario, el lado anterior de este sería este y no este. En definitiva, los porcentajes son los mismos. Obviamente, si ustedes lo hubieran trabajado en sentido horario, el 0 estaría acá y el 100 acá, el 0 acá, el 100 acá, el 0 y el 100 de cada uno de los materiales. Bien, esta es la particularidad del triángulo, en donde cualquier punto que yo indique dentro de la superficie del triángulo me va a representar un material, una mezcla de material, tal que sus proporciones en agregado grueso, fino y arena y limos y arcillas sean los que estamos indicando de esta manera, es decir, con una paralela al lado anterior. Si ustedes quisieran hacer una mezcla más fina y dividen en 3, a lo mejor el agregado grueso pasa tamiz 10 y retiene el 40, el agregado fino pasa 40 y retiene 200, y el limo y arcilla pasa el 200. Es decir que el triángulo se adapta a lo que ustedes necesiten hacer. Lo clave es la metodología de trabajo. Bueno, con este criterio, entonces, lo único que he hecho en este triángulo, a diferencia de este, es trazar las líneas paralelas para que sea solamente más fácil. No es otra cosa. ¿Para qué me sirve este triángulo? Yo en este triángulo voy a poder representar los límites granulométricos que me está pidiendo la mezcla, los límites de los índices de plasticidad, los límites de los costos de las mezclas, pero también voy a poder representar los diferentes materiales que tengo para la mezcla. Y entonces, yo voy a volver a... tengo que dejar de compartir y volver a mostrarles el enunciado. Ahora vuelvo a mis materiales. Fíjense, la condición de granulometría es que el agregado grueso esté de un 50 a un 75% comprendido en los porcentajes que pasa. Que el agregado fino, es decir, el que pasa el 10 y retiene el 200, intervenga entre un 20 a un 35% de material que pasa por esos tamices, y el limo y arcilla estén entre el 15 y el 5%, entre el 5 y el 15% de material que pase. Estas condiciones granulométricas son las condiciones granulométricas que me plantean las curvas que yo elegí. Por ejemplo, elegí la curva estándar, entonces esta es la condición de granulometría. Acá pusimos entre 5 y 15, está dentro de los parámetros, pero quedémonos con este material, con este proyecto. Es decir, que en el triángulo
yo voy a poder representar los límites necesarios y voy a poder representar los materiales. Entonces, por un lado, yo tengo que mi mezcla tiene que estar entre estos límites, desde el punto de vista granulométrico. Y tengo los materiales M1, M2 y M3, que con el mismo criterio que veíamos para representar el material M o el punto M, nosotros dijimos el punto M lo vamos a representar con los diferentes porcentajes en función de las paralelas a los lados anteriores. Ahora, yo puedo tomar la granulometría del material M1, M2 y M3 y representarlos en el triángulo. ¿Por qué? Porque el material M1 tiene un porcentaje determinado de material retenido en el tamiz 10 y pasa 1 pulgada, tiene un porcentaje de pasa número 10 y retiene el 200, y tiene un porcentaje que retiene el 200, que pasa el 200. Lo mismo el material 2, lo mismo el material 3. Entonces puedo representar los tres materiales dentro del triángulo. Hago al revés, ¿no es cierto? Digo, el material M2 tiene un porcentaje de este material de tanto por ciento. Y entonces, para saber por dónde está el punto, desde aquí trazaré una perpendicular, una paralela al lado anterior, y me vendré con una línea así y la dejaré ahí. Haré lo mismo desde acá y paralela al lado anterior, y trazaré acá, y donde se me junten las dos, obviamente esta va a coincidir. Esa será la representación del punto 2. Lo mismo con el 1 y lo mismo con el 3. Es decir, que yo dentro de mi triángulo de mezclas, voy a tener otro triángulo formado por el material 1, el material 2 y el material 3. Cualquier punto que yo tome fuera de este triángulo es un material o una mezcla de materiales que tiene agregado grueso, agregado fino y pasa tamiz 200. Un punto tomado aquí adentro también es un material que tiene una fracción gruesa, una fracción fina y un pasatamiz 200. Pero tiene la particularidad de que puede estar conformado por el material M1, M2 y M3. O sea que no solamente tiene todas las proporciones, sino que son los posibles materiales o las posibles mezclas de materiales aquí que yo puedo hacer con el material M1, M2 y M3. Lógicamente, para que la mezcla de estos materiales entren dentro de una posible mezcla dentro de los límites pedidos, es que yo acote toda esta posibilidad de materiales a lo que granulométricamente necesito. Y entonces, ¿qué hago yo acá? Bueno, yo tengo como limitantes 2 porcentajes de cada una de las fracciones. Porque me dice que del material grueso, el material tiene que tener un pasante del tamiz 1 pulgada y retenido en el 10 de tanto. El material fino tiene que tener un pasante de tanto y tanto en la fracción fina, y
la parte fina tiene que estar entre tal punto o entre tal porcentaje y tal porcentaje de pasante. Entonces yo sobre mi lado trazo los límites, obviamente paralelos al lado anterior. Sobre mi lado trazo los límites, obviamente paralelos al lado anterior. Y sobre mi lado trazo los límites, obviamente paralelos al lado anterior. Entonces, con este serán estos dos límites, con este serán estos dos límites, y con este serán estos dos límites paralelos al lado anterior. Todos estos límites confluyen en un paralelogramo tal como el que ustedes están viendo ahí, que es A', B, C, D', que son todas las posibilidades de mezclas de materiales gruesos, finos e intermedios, acotadas con esos límites que nosotros hemos puesto. Ahora, si yo combino la representación de estos materiales con los límites del proyecto, obtengo los materiales y superpuesto los límites granulométricos. ¿En donde qué es lo primero que yo veo? Y lo primero que yo veo es que hay un grupo de materiales posibles que quedan dentro de la parte granulométrica exigida, pero que quedan fuera de la posibilidad de hacerlos con la combinación de los materiales M1, M2 y M3. Entonces, volviendo a lo original, si yo me paro acá, voy a tener un posible punto de mezcla de materiales con porcentaje grueso, fino y pasa 200. Ahora, si yo me paro acá, voy a tener una mezcla de materiales posibles entre M1, M2 y M3, y que además van a tener una fracción gruesa, una fracción fina y una fracción de pasa tamiz 200. Pero si yo me vengo a este sector, voy a tener no solamente una mezcla de materiales que tienen una fracción gruesa, fina y pasa 200, sino que son los materiales o las mezclas que puedo hacer con los materiales 1, 2 y 3, sino que además están dentro de los límites granulométricos que me fija el proyecto. Entonces yo digo, tomo un punto lo más conservador posible, que podría ser el baricentro de esta figura, A, D, C, B, y digo, acá tengo un punto. Entonces, miren, la solución de mi problema es esta. Yo tomo este punto y digo, acá voy a tener un porcentaje de tanto de material grueso, un porcentaje de material fino y un porcentaje de material pasatamiz 200, que va a estar dentro de las posibles mezclas M1, M2 y M3, y que va a estar dentro de la granulometría. Lo que no sé hasta ahora es cuál es el porcentaje de M1, de M2 y de M3 de esta consideración. Entonces tengo resuelto una parte del problema. Saqué esto de aquí y transformé ahora mi triángulo de mezclas en un triángulo de materiales. Esto mismo lo traje acá, ¿no? Esto es así, miren.
Corté este pedazo acá y lo traje acá. Este lo dividí de 0 a 100, este lo dividí de 0 a 100, este lo dividí de 0 a 100. Mantuve esta fracción y ahora este punto R, tiene una consideración de material, de posible material M1 y M2, una posible consideración de M2 y M3 y una posible de M1, M3. Pero lo que hice es ahora asignarle a cada uno de estos el nombre del material que yo quiera. Entonces digo, esta es mi material 1, este es mi material 2 y este es mi material 3. Pasé de un triángulo de mezclas a un triángulo de materiales. Pasé de este triángulo escaleno solamente por proporción a un triángulo equilátero, no más que eso. Y lo que hice es representar, acá tenemos 3 escalas, es decir, 3 escalas distintas. Lo que hice fue llevar estos valores, este y este, a un triángulo equilátero acá. Y entonces ahora dejé de tener un triángulo de mezclas y tengo un triángulo de materiales, y ustedes ven que esta forma se tomó esta forma, obviamente por la escala del triángulo. Y entonces ahora tengo un triángulo con el mismo criterio siempre, todo sentido antihorario, y siempre trabajando con el lado anterior. Ahora yo tengo un triángulo tal que en cualquiera de estos puntos yo voy a tener combinaciones de materiales M1, M2 y M3. Pero solamente en esta zona voy a tener combinaciones de material M1, M2 y M3 que me cumplen con las condiciones granulométricas del proyecto, los límites granulométricos que yo puse al principio. Entonces, cualquier punto dentro de este triángulo, de este paralelogramo de trabajo, me va a cumplir con las condiciones granulométricas y van a ser posibles mezclas del material M1, M2 y M3. Y entonces ahí resolví la proporción de cada uno de los materiales, lo mismo que había hecho con la resolución de las ecuaciones anteriores. Sigo teniendo el mismo problema del índice de plasticidad, porque yo lo que tengo acá es exclusivamente la posibilidad de determinar rápidamente cuáles son las proporciones de cualquier punto que a mí se me ocurra dentro de este paralelogramo. Lo que no sé es si este punto me va a cumplir con la plasticidad, o va a ser este, o va a ser este, o va a ser este. Entonces yo lo que voy a hacer es acotar las zonas de plasticidad límite. Entonces me voy a venir nuevamente al apunte. Voy a volver a compartir la pantalla, pero ahora voy a compartir la metodología para hacer las condiciones de plasticidad. Nosotros decimos que X y Z son los porcentajes de los materiales 1, 2 y 3. Eso ya lo habíamos visto acá arriba, ¿no? Cuando lo planteamos. X y Z. XY, X del 1, Y del 2, Z del 3. Entonces, planteamos, a su vez conocemos
los módulos de fineza y conocemos los porcentajes de finos de cada uno, considerando los que pasa el tamiz 40. ¿Se acuerdan ustedes que el pasante de tamiz 40 es el mortero sobre el que nosotros trabajamos los límites líquidos y los límites plásticos? Conocemos esas fracciones porque conocemos la granulometría de cada uno de los materiales y conocemos los índices de plasticidad de cada uno de los materiales. Y entonces utilizamos la siguiente metodología. Vamos a decir que el índice de plasticidad de la mezcla va a ser el índice de plasticidad de la mezcla del material 1 por el pasatamiz 40 por la proporción en la que interviene, más el índice de plasticidad del material 2 por la proporción del pasatamiz 40 por la proporción en la que interviene ese material. Lo mismo con el material 3. Y entonces vamos a decir que el índice de la mezcla va a estar también en función de la proporción del material X, perdón, del material 1 por el pasatamiz 40, más la proporción del material 2 por su pasatamiz 40, más la proporción del material 3 y su pasatamiz 40. Si hacemos Z en función de X y de Y, vamos a tener Y en función de X, es decir, un material en función del otro, que es la expresión de una recta cuya pendiente es variable. Entonces, con esta consideración, yo voy a trazar ahora rectas de igual índice de plasticidad. Fíjense. Entonces voy a agarrar y voy a decir, bueno, voy a tener la proporción del material I, que es el material 1, perdón, el material 2, y la voy a poner en función del material 2. Perdón, el 2 en función del 1. Y voy a hacer 0 el material 3. Y le voy a dar a la mezcla un índice de plasticidad determinado. Cuando yo reemplace el índice de plasticidad que yo quiero, haga 0 uno de los materiales y le dé valor a uno de los otros dos que quedan, voy a obtener la proporción del material que me está faltando. Y voy a obtener un punto de una recta de igual índice de plasticidad. Con el mismo criterio, yo le voy a dar al valor que dice 0, le voy a dar un valor entero al material 3, por ejemplo. Voy a darle un valor al material 2 y voy a obtener una proporción del material 1 para un mismo índice de plasticidad. Entonces, lo que yo voy a obtener, tengo que volver a compartir aquí, lo que yo voy a obtener es por lo menos 2 puntos de una recta en donde permanece constante el índice de plasticidad. Porque fue la condición que yo puse. Yo dije, hago 0 el material 3. Se apartó desde aquí, hago 0 este material, y le doy un valor al 2 y obtengo el 1. Y obtengo un punto de la recta, por ejemplo, del índice de plasticidad 6. Podría ir la recta para cualquier lado. Podrían ser base en el material 1 o podría ser en el material 2. Le doy un porcentaje al que dice 0, le doy un porcentaje entero
y digo, obtengo y fijo otro valor para el material 2 y fijo una recta para el mismo índice de plasticidad, y con 2 puntos yo hago lo mismo para el índice de plasticidad 5, el 4 y el 7. Entonces tengo sectores para diferentes índices de plasticidad. Entonces ahora en el triángulo yo tengo representadas no solamente las condiciones granulométricas, sino que tengo representadas las condiciones de plasticidad. Entonces, si yo me muevo en este sector, me voy a mover en un sector de posibles combinaciones que están entre el 5 y el 6%, entre 5 y 6 de índice de plasticidad, y dentro de la condición granulométrica. Y obviamente dentro de la posibilidad del material M1, M2 y M3. Un punto por acá afuera me cumple las condiciones de igual índice de plasticidad, pero no me cumple las condiciones de granulometría. Si el índice de plasticidad máximo es 6, entonces esta zona desde el 6 para acá no la puedo usar, porque si bien me cumple desde el punto de vista granulométrico, queda fuera de la condición de índice de plasticidad. Ahora, para terminar de complicar esta situación, yo hago con el mismo criterio, me voy acá, vengo acá, comparto y ventana de aplicación, y vuelvo ahora al costo. Si yo sé que P1, P2 y P3 son los costos en pesos por tonelada, o metro cúbico, lo que estemos considerando, de cada uno de los materiales, y sé que X y Z son los proporcionales en las que cada uno interviene en la mezcla, el costo de la mezcla por tonelada, ¿cuál va a ser? Y porcentaje del material 1 por su costo, más el porcentaje del material 2 por su costo, más el porcentaje del material 3 por su costo. Y ponemos Z en función de X y Y, vamos a tener una expresión parecida a la de recién, con la consideración de que como X está afectado por una constante, porque P1, P2 y P3 son valores constantes, ese valor es constante, lo único que cambia es el costo de la mezcla, yo voy a fijar un costo determinado de la mezcla y voy a hacer el mismo procedimiento, ahora solamente con los dos materiales, porque sé que las rectas son paralelas, necesito un solo punto. Y digo entonces que hago 0 uno de los dos materiales y obtengo un punto, o le doy un cierto valor a la proporción, por ejemplo, del material 1 y obtengo la proporción del material 2, y tomando como base el que yo haya hecho 0, hago las rectas de igual pendiente. Y entonces termino de complicar el gráfico, en donde vuelvo a compartir. Ahora tengo, miren, tengo las condiciones de granulometría, tengo las condiciones de plasticidad con las rectas, y tengo condiciones de igual costo, mezclas de distinto costo. Y entonces me vengo a mi primera limitación, que es el paralelogramo, a
a mi segunda limitación, que es el índice de plasticidad 6 máximo. Entonces trabajo en toda esta zona y fijo entre el índice de plasticidad 6 y 7, si quiero tomar ese rango, fijo los dos valores más cercanos para acotar todavía más la posibilidad. Y entonces me quedo solamente con este pequeño paralelogramo en donde estoy en un rango de costo, estoy en un rango de índices de plasticidad y estoy dentro del rango granulométrico. Es decir, y acá planteo la solución del problema, es decir, que un punto dentro de este paralelogramo delimitado por la condición granulométrica y un coeficiente de seguridad, si ustedes quieren, las condiciones de plasticidad, esta y esta, condiciones de plasticidad, pongo la flechita así, ¿sí? Y las condiciones de costo, y ahí sí me vengo lo más cercano posible al menor costo y lejos de los límites, y entonces obtengo un punto R tal que esta solución de esta mezcla va a tener un 66,5% de material 1, cercano al 70% que habíamos visto en el principio, un 17,20% del material 2 y un 16,3%, menos del 20%, del material M3, que es el limo y la arcilla. Y esa es entonces la solución de mi problema, en donde esos porcentajes me aseguran que la mezcla está dentro de las condiciones granulométricas, dentro de las condiciones de plasticidad y dentro de las condiciones de costo. Se quedan pensando, me dan 5 You are now minutitos unmuted. You are now muted. mientras ustedes piensan y ven si tienen alguna duda, o les dejo, si ustedes quieren, les dejo la figura. You are now unmuted. Ahí les dejo. El apunte ese que ha estado mostrando el Word, ¿está subido a la página? Yo creo que sí, si no lo subimos, ningún problema. Ah, sí, estaría Hay otro, como guía. hay otro apunte que es del ingeniero Colombo de Córdoba, que es esto mismo más completo. Yo no sé si está en la página o en la foto, bueno, en la fotocopiadora ya no sé si existe. Sí, el ingeniero Colombo está efectivamente. No Es lo he leído todavía, esto pero mismo. Es esto mismo. ese está. Ese es esto mismo. Estabilización. No es ni más ni menos que esto. Muy bien. ¿Qué ¿Me dan tal? 5 minutitos? Sí. Sí, por supuesto. You are now muted. Muy bien, estoy de vuelta. Bueno, los escucho si tienen alguna duda. Pongo de vuelta el triángulo. Sí, profe, tengo una duda con respecto al coeficiente de seguridad. El coeficiente, ¿por qué se aplica? ¿Por qué se aplica el coeficiente? Porque no dejan de ser esto elementos gráficos y que después hay que plantearlos en el campo. Entonces la recomendación es tomar ese 0,5 más adentro para estar
más lejos de los límites del error. En rigor uno podría irse si uno quisiera ir bien fino en esto, dice, bueno, yo voy a agarrar lo siguiente. Yo me voy a ir a la recta de menor costo y me voy a mover en el límite del índice de plasticidad. Nosotros tenemos la recta de menor costo, miren, no quiero achicarlo mucho para que, bueno, ahí creo que se alcanza a ver todo. Fíjense, ustedes podrían trabajar acá en la recta de 100. Sí. ¿Acá? ¿Y qué hago yo con esto? ¿Ustedes lo ven más grande? No, ahí sí. Listo, no dijimos nada. Bueno, no hay problema. Bueno, ustedes alcanzan a ver la recta de 150, que es esta, ¿sí? Sí. Bueno, yo podría decir, me voy a venir a trabajar acá, miren, acá me voy a venir a trabajar, sobre la recta de 150 y sobre el índice de plasticidad 6, bien acá. ¿Qué es lo que ocurre? Cualquier error en la dosificación en el campo me saca a mí el punto acá. Cualquier cosa me la saca de rango. Ya o me vine para acá, o se me va esto para acá, me salgo de la zona. Entonces, por eso podrían no tomarlo si ustedes... Esto es en función de cómo se terminen haciendo y construyendo las cosas. Si ustedes la mezcla, por ejemplo, la mezcla de estos materiales, de estos tres materiales, lo van a hacer en planta, bueno, es una consideración. ¿Por qué? Porque, y se podrían jugar a irse lejos de los límites y no poner coeficientes de seguridad ni nada, porque en la planta ustedes pueden controlar pesos, pueden controlar aberturas de tolva, calibrar perfectamente y dicen la proporción de este material es tanto, la de este es tanto y la de este es tanto. Ahora, cuando esto se hace con equipos en el campo, los errores son un poco más, la precisión es mucho menor. Entonces siempre tomamos la consideración de venirnos dentro de la consideración, dentro de el margen, ese pequeño margen de seguridad. Bien, gracias. Bueno, You are now. Consulta. pregunte. ¿Tiene algún beneficio trabajar con una mezcla más costosa? O sea, No, claro que no. no, ninguno directamente. Beneficio para el que te vende el material, no para vos. No, claro que no. No, obviamente que no. Y consulta, no nos vamos más a la derecha de ese punto porque nosotros podríamos tomar en ese mismo paralelepípedo ese pequeño triángulo que quedaría entre el índice de plasticidad, pero por un tema de desviación no estaríamos eligiendo ese punto, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. Bien. Exactamente. Se entendió. Sí, claro, podrías venirte, es lo que veníamos recién, lo que hablábamos recién, podrías venirte acá, ahí, a trabajar ahí, justo en el índice de plasticidad y obviamente en el menor costo, no más cerca del menor costo. Implica el menor costo porque vos vas variando y vas tomando materiales más, vas poniendo proporciones mayores de materiales más baratos. Uh-huh. ¿Está bien? Ese es el tema. ¿Por qué es más barato este punto? Y porque intervienen en diferentes proporciones los materiales y seguramente estás poniendo uno más barato que otro. Materiales, los tres tienen distinto precio,
Vos a medida que vas variando las proporciones, el costo de la mezcla te va variando porque vas poniendo, del más caro vas poniendo menos, sí, está bien. Eso es real. Bien. Eh, Y esto cuando hablamos... hay otro... Perdón. ¿Cómo? Cuando hablamos de los costos, el costo saldría como de una evaluación por precio unitario en caso de que tengamos una cantera, por ejemplo, y no lo estemos comprando. Claro, sí, por supuesto. Por supuesto. Sí. Sí. Bueno, vos podrías tener el costo de uno de estos materiales podría ser cero, porque es el material que tenés, el material que vas a estabilizar. Entonces, posiblemente el costo de ese material sea cero o sea mínimo el material porque tiene algún trabajo de laboreo. Pero el otro, es mucho más barato porque no lo tenés que transportar. En cambio, el material corrector, y esto se hace mucho. Ustedes tienen, por ejemplo, para construir un terraplén. Si ustedes se van a la zona de Rivadavia, La Paz, Santa Rosa, en donde hay suelos muy finos, arenosos y suelos finos, es mucho más económico tomar el suelo del lugar y llevarle a ese suelo un corrector. Entonces ustedes, por ejemplo, le llevan piedra la más cerca que tengan y algo de arcilla de algún lugar en donde tengan arcilla cerca para poder estabilizar y armar un terraplén con los suelos del lugar, que eso sería lo ideal, ¿no es cierto? Y ahí obviamente ustedes van a tener del material existente y probablemente tengan un costo mínimo, a lo mejor tienen un costo de desmalezado, de limpieza y nada más. Pero de la piedra que la tienen que traer de una cantera que está a 20 kilómetros va a tener un costo determinado y si tienen un banco de arcilla a 10 kilómetros, bueno, pues van a tener un costo distinto también de ese material que tiene transporte. De ahí, o llaman a alguno y le piden un material corrector o un material granular o arcilla o lo que sea. Obviamente que esto también va a ir a cuento de que va a haber una combinación, y eso lo vamos a ver cuando veamos CBR aplicado a estos temas. Hay una combinación entre materiales, energía de compactación y humedad. ¿Por qué? Bueno, porque ustedes se acuerdan que hay una combinación de humedades óptimas versus energía de compactación. ¿Se acuerdan que eso lo vieron en mecánica de suelos? Entonces, mayor energía de compactación implica menor humedad o la necesidad de menos agua. Y muchas veces lo más caro en algunos lugares no es el material en sí, sino la posibilidad de tener agua. Entonces, o tienen que hacer pozo, o tienen que comprar el agua en determinado lugar. Entonces, probablemente ustedes digan, el costo de esta mezcla va a tener que estar relacionado con la cantidad de agua y la energía de compactación que yo le voy a tener que dar a esta mezcla. A lo mejor me conviene poner un material un poco más caro, pero que sea más fácil de compactar y necesite menor cantidad de agua, porque el agua para mí es muy cara. Entonces, todas estas soluciones tienen que ver con el estudio puntual del lugar. ¿Te puedo llamar enseguida? Perdóname, no te entendí. ¿Cómo? Ahí puede ser entonces. Ahí está entonces. Bueno, buenísimo. Bueno, listo. Chau.
Les decía entonces que el análisis tiene que ser puntual del lugar. Materiales, lo que decíamos un poco al principio. ¿Cuál es el mejor material? Bueno, el mejor material es el material que esté más cerca. Y después ver las condiciones en las que vamos a tener que hacer la obra. ¿Qué es lo más caro? ¿El transporte? ¿Qué es lo más caro? ¿El material? ¿Qué es lo más caro? ¿El agua? El agua es una complicación, no solamente porque no hay, porque hay que hacer pozo, porque es mala, en fin. Entonces por ahí consiguen agua y consiguen agua para hacer terraplenes, pero es un agua que no le sirve para hormigones, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra consideración particular. Bueno, todo está en función de las condiciones propias de la obra. Lo mismo que cuanto más certeza yo voy a tener de cómo voy a construir o cómo voy a hacer esta mezcla, es cuanto más me puedo acercar a los límites. Todo termina siendo una gran receta. Si yo tengo para hacer una mezcla determinada de cualquier cosa y tengo balanzas de precisión, voy a hacer una mezcla mucho más exacta y voy a poder jugar más con las proporciones que si yo hago una mezcla a la vieja receta de la abuela, 2 puñaditos de harina, 1 de azúcar, 1 puñadito de polvo de hornear. Y si el puñadito mío es más grande que el puñadito de la abuela, estoy frito. Entonces tendré que considerar algunas otras cosas. Pero el punto está en un estudio integral. Por eso también, cuando se estudian los CBR y se estudian los valores soportes, se estudian los valores para distintas energías de compactación y distintas humedades, de manera de poder llegar a un mismo resultado por diferentes caminos. O tengo equipos de compactación más pesados y necesito menos humedad, o tengo equipos de compactación más livianos y entonces la cantidad de agua que voy a necesitar es mayor, en fin. O los materiales los tengo muy lejos, entonces no me importa el costo del agua porque supera el material que tengo que traer desde muy lejos. Fíjense que en esto de los materiales, el costo real de los materiales granulares y de los suelos, pasa generalmente por el transporte y no por el material en sí. Sobre todo cuando ustedes tienen distancias importantes de transporte. Por ponerles un ejemplo, nosotros en Mendoza estamos acostumbrados a tener distancias de transporte relativamente cortas porque nosotros vivimos en una gran cantera. Ustedes hacen 2 kilómetros de la ciudad de Mendoza, 2, 3 kilómetros y ya están en el Pedemonte y tienen una cantera prácticamente. Toda la zona de Godoy Cruz, donde hoy están los basurales y demás, han sido todas canteras que ustedes las tienen a una distancia del centro de la ciudad a 10 kilómetros nomás. Piensen ustedes en todo lo que es la zona de Anchoris, en donde ustedes les venden arena de Anchoris, la famosa arena de Anchoris, con una distancia de transporte de 50, 60 kilómetros, o de agua de las avispas, demás. Ahora, piensen ustedes que están haciendo una obra cercana a la ciudad de Buenos Aires, en donde la piedra que tienen que traer triturada viene de Olavarría o de algún lugar parecido, en donde tiene una distancia de transporte de 250 o 300 kilómetros. Entonces el material, el volar el material, clasificarlo cuesta 400 pesos y el transporte cuesta 1.000 la tonelada. Entonces a ustedes les cuesta 1.400 pesos puesta en la obra. Entonces dice, ¿es caro el material? No, el material no es caro.
lo que es carísimo es el transporte. Bueno, esas son las consideraciones que hay que tener a la hora de hacer este tipo de análisis. Bueno. Me cansé, la verdad que me cansé. Un comentario más. Bien. Vamos a suponer que nos quedamos con un pequeño paralelogramo de trabajo, en donde nuestro punto es el R. El punto que nosotros hemos indicado como solución del problema. Muy bien. Tenemos el punto R como solución del problema y indicamos estas proporciones a quien vaya a hacer la mezcla. Bueno, hacen la mezcla, está Caballete con la mezcla, listo para poner, tomamos una muestra. Le hacemos una granulometría, lo primero que hacemos es una granulometría y resulta que lo que nos da es que el punto no era el R, sino que es un punto P. ¿No? Porque nosotros agarramos, sacamos el material, la fracción gruesa, la fracción fina, la fracción pasa tamiz 200, la representamos en el triángulo y cayó acá. Miren, acá. ¿Estamos bien con la plasticidad? Sí, estamos bien con la plasticidad. ¿Estamos bien con el costo? Bueno, probablemente nos vinimos para la derecha, es más barato, bueno, puede ser. Ahora, le escapamos a la granulometría. ¿Y ahora? ¿Qué es lo aconsejable entonces? Tomar el punto que nos dio. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque mezclaron mal, qué sé yo qué pasó. Alguien anotó mal, alguien descargó mal los camiones. Esto generalmente en camino, ¿no? No en una planta. Una planta se corrige mucho más fácil. Pero ustedes tienen ya un caballete hecho de 200 metros, listo para extender. Le toman una muestra y resulta que la granulometría les da todo bien, menos la granulometría. No da la granulometría. You are now unmuted. No sé si se estaba preguntando a nosotros qué podíamos hacer o lo iba a responder usted directamente. Bueno, me gustó la posibilidad de que contesten ustedes. A ver, ¿qué harían? Yo pensé en dos cosas. Una es que utilicemos una base más gruesa, o sea, no sé si estamos haciendo una base, una subbase, pero la capa más gruesa, y otro, aumentar la energía de compactación para lograr la misma resistencia con el mismo material. Bueno, pero vos estás fuera de los límites granulométricos. Yo soy tu inspector de obra y te digo, esta mezcla que están haciendo no cumple con la granulometría. Y es que no se me ocurre ninguna forma de corregirlo si ya está tirado todo ahí. No está tirado, está el caballete hecho. Y hay que ver qué le sacamos. En plan inclinado, que habló el otro día para empezar a... Hay que ver qué le sacamos. Opción 1. Dejamos ese material para una nueva mezcla. Opción 2. Corregimos ese material justamente sacándole algo y poniéndole algo. ¿Y qué es lo que sacamos y qué ponemos? Y fíjense que lo que está haciendo este material o esta propuesta, hay una recta trazada entre el punto P y un punto Q que tienen acá, que es el corte con uno de los materiales, en donde dentro de esta recta podríamos encontrar diferentes soluciones para corregir ese material. ¿Cuál es la recomendación de esto? Que se haga la menor cantidad de mezcla posible hasta tanto se ajuste la manera de hacer la mezcla.
Y lo que se tenga que corregir, lo que se tenga que reemplazar, sea la menor cantidad de material posible. Fíjense que si ustedes están acá, en este punto, se han ido, y van a ver la proporción, tienen menor proporción de material grueso, ¿no? Menor proporción de material grueso, con el material fino probablemente estén bien, porque están acá adentro, ¿no? Si yo recorro esto está bien, y le han escapado en este material. En el fino, tienen fino de más y tienen grueso de menos. ¿Se entiende? You are Y now pasa también. Tratando de analizarlo, pero todavía no lo puedo ver. Fíjense, you are now muted. fíjense. Ustedes tienen este punto. Si ustedes quieren saber de este punto que tienen acá, ¿cuál es la proporción de grueso? ¿Qué hacíamos? Y nos veníamos con la paralela al lado anterior. Bien. Ustedes debieron Me tener quedó. como mínimo 70 y pico %. Bien. Que es este límite. Tal cual, tal cual. ¿Está bien? Sí, You are now tal cual, unmuted. perdón, yo estoy hablando, pero tengo el micro apagado, así que estaba como hablando solo. Bueno, ustedes estaban acá, están dentro de este límite. Este límite está acá y ustedes están más acá, tienen menos cantidad de material. Tal cual. Tienen menos cantidad de material. Y de este, ¿qué hago? Me voy con la paralela al lado anterior, me vengo para acá. Tengo menos cantidad porque el punto es este. Y yo estoy acá arriba. Tengo más cantidad de fino de lo que tengo que tener. Sí, al final. ¿Está bien? Sí. Se me habían confundido. Conclusión, hay dos materiales que tengo escapados, ¿no? Entonces, tendré que ver de qué manera saco esto que me está sobrando, y a lo mejor aumento un poco de este material fino para que este punto se me venga por esta recta para acá. Posible solución. Si el material es poco, lo ideal es desecharlo y arrancar de vuelta con una mezcla y ese utilizarlo como un nuevo material para otra mezcla. Bien, esas son las delicias de equivocarse, ¿no es cierto? Sí, arreglar el problema, lo bonito. Bueno, no deja de ser una... Antes que se vayan todos, voy a guardar los nombres. Bueno, este sería el práctico número 2 que estaríamos terminando en este minuto. Si no hay dudas, si quedan cosas, las podemos ver para hoy es 16. Clase del 16. 16.04. Bueno, ya están registrados, ya se pueden escapar, se pueden ir donde quieran. Bueno, si no hay duda o si les surgen después las dudas, lo vemos en la clase que viene, no hay problema. Si no, ya nos estaremos encontrando. ¿Para cuándo tendríamos que entregar este práctico? El próximo viernes. Deberían tenerlo por lo menos presentado la semana próxima. Una semana después que se edita el práctico. Bueno. You are now Perfecto, unmuted. profe. Muy bien. Por mi lado, ya me voy retirando. Muchas gracias. Muy buena noche. Bueno, gracias, muy bien. Bueno, gracias. Estén bien, hasta Gracias, luego. ingeniero.